Allimpuncha y Tucuypa, buen día a todos. Como ustedes saben, desde el día de ayer estamos en un seminario taller internacional en el que nos encontramos hablando sobre temas bastante interesantes. De hecho, quienes nos han acompañado en la jornada de ayer por la tarde ha sido una productividad interesante de diálogos en torno a justicia ambiental. El día de hoy, un saludo cordial a quienes nos acompañan en Testera, especialmente a Javier Palum Nolantes, quien de manera virtual, en su condición de relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos expondrá criterios sobre la materia que nos trae a este seminario taller. Así como nuestro saludo cordial a Chiaki Kinjo Tomori, quien es responsable país de la Fundación Avina, Natalia Lave, quien es especialista de ACNUD, y Natalia Castanet de Uruguay. Así que queda hecha esta invitación para que por favor nos sigan acompañando durante esta última jornada del seminario y también pues para que el día de hoy en la tarde, de acuerdo al programa, también podamos avanzar sobre la mesa de trabajo número 2, que es quizás la más desafiante, porque es la identificación de los elementos para establecer un mecanismo de cooperación regional en América Latina y el Caribe para el acceso a la justicia ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues saludamos una vez más a quienes están en Testera y comencemos. Muchas gracias. A continuación tendremos la presentación de la primera exposición del día, Justicia Ambiental y Derechos Humanos, a cargo del señor Javier Palum Nolantes, relator especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es experto en derechos humanos y vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue director de Investigación y Gestión de la Información en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Con doble doctorado en Derechos Humanos y Derecho y Ciencias Sociales, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en Derechos Humanos, Gestión Pública, Políticas Públicas para el Desarrollo Social, Derechos de la Infancia y de las Mujeres, y ha trabajado en el ámbito académico, de la sociedad civil, en gobierno y en organizaciones internacionales. Muy buenos días, doctor Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a INVICA, a la Defensoría del Pueblo de Bolivia y también a todas las organizaciones que han hecho posible esta importante reunión focalizada en uno de los temas que están siendo más desafiantes en el ámbito interamericano, sobre todo estando en los momentos previos al dictado de una opinión consultiva que será histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva sobre emergencia climática, solicitada por los estados de Chile y de Colombia, en momentos en los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está decidiendo casos muy importantes. En el día de hoy se ha dictado una de las sentencias más relevantes contra Suiza en referencia a la temática de justicia climática, en momentos en los cuales además en la Corte Internacional de Justicia se está desarrollando también un proceso de opinión consultiva sobre la misma temática. Estamos hablando, por lo tanto, de un tema que se encuentra absolutamente instalado en las agendas de los estados, de organismos internacionales, de la sociedad civil, y no podría ser de otra manera que tiene que ocupar un lugar privilegiado en las agendas de las instituciones nacionales de derechos humanos y las defensorías del pueblo. Es un honor para mí participar en mi calidad de relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este seminario taller sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, como les decía, en un momento tan particular, en un año tan particular dentro de lo que podemos denominar en forma muy, muy amplia y en forma muy resumida este encuentro entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental. Un aspecto que es fundamental en mi perspectiva
a la hora de acercarme al concepto de justicia ambiental es entender esta circunstancia reiteradamente constatada y documentada a través de evidencia de que las comunidades que se encuentran en una situación de discriminación histórica y de discriminación estructural en nuestra región están permanentemente enfrentando injusticias ambientales y sufriendo la peor parte de la contaminación tóxica, una inversión insuficiente en infraestructura y en servicios críticos, y que sufren además impactos desproporcionados del cambio climático. Esta es como una primera premisa. Cuando uno habla de justicia ambiental, cuando uno habla de los daños vinculados al deterioro del medio ambiente o aspectos vinculados al cambio climático, es cierto que se trata de fenómenos que tienen una afectación bastante genérica desde el punto de vista social, pero no hay ninguna duda de que existen algunas comunidades, algunos grupos que resisten de una forma más evidente y que son impactados en forma desproporcionada frente a estos fenómenos. La evidencia en este sentido es ensordecedora, como les decía. En cada periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se repiten las audiencias temáticas que dan cuenta de este tipo de afectación desproporcionada, y lo mismo ocurre con las visitas in loco, con las reuniones de trabajo, y el sistema interamericano, como yo les he mencionado, ha abordado esta temática con especial vigor en los últimos años. Es fundamental mencionar en este sentido la opinión consultiva 2317 de noviembre del 2017, específicamente sobre el medio ambiente y derechos humanos, obligaciones estatales en relación al medio ambiente en el marco de la protección y garantía del derecho a la vida e integridad personal. También la resolución 3/2021, emergencia climática, alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos, resolución de la Relatoría Especial a mi cargo, de la Redesca y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de diciembre del 2021. Y un ejemplo destacado de esta interacción entre justicia ambiental y derechos humanos se encuentra en la reciente sentencia, hace apenas unos días, del caso de La Oroya contra Perú, que se tramitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hubo una nueva histórica decisión de la Corte, ahora específicamente en el ámbito contencioso, que ha puesto en relieve cómo la contaminación ambiental extrema puede vulnerar derechos humanos como el derecho a la salud y el medio ambiente sano. Existe, por lo tanto, un avance de estándares de derechos humanos, la justicia, el acceso a la justicia internacional, y en esta intersección entre derechos humanos, derecho ambiental, ha dado demostraciones claras de priorización en ámbitos nacionales, subregionales e internacionales. En este contexto de la emergencia climática, desde mi punto de vista, desde el punto de vista que llevamos a cabo en la Redesca, los derechos humanos sirven como una guía, pero también como un objetivo para la efectiva implementación, planificación y ejecución de la acción climática. Por lo tanto, a fin de cumplir con estas obligaciones sustantivas y de procedimiento que se están poniendo en evidencia en sentencias de la Corte Interamericana, que se pondrán en evidencia en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que se pusieron en evidencia en el día de hoy en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los efectos de poder cumplir con esas obligaciones que se desprenden del derecho, del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, los Estados deben interpretar de buena fe los principios de derecho ambiental con el objetivo de alcanzar la protección de los derechos humanos. Así, los principios de derecho ambiental, como por ejemplo el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio de el que contamina paga, de sustentabilidad, de equidad intergeneracional, de prevención, el principio precautorio, entre otros derivados del derecho ambiental internacional, deben ser aplicados independientemente de aquellos, o interdependientemente, mejor dicho, de aquellos y con aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos, como
el principio de desarrollo progresivo, de igualdad, no discriminación y de reparación. El gran reto que está desarrollándose por parte de tribunales internacionales y nacionales es esta conjunción de este mundo de la justicia ambiental y los principios de la justicia ambiental y los principios del derecho internacional de los derechos humanos. La propia idea de una justicia ambiental demanda una aplicación conjunta de estos principios, obligaciones y estándares y convenios internacionales tanto en materia ambiental como en materia de derechos humanos. Consecuentemente, la aplicación de estos principios puede permitir reconocer que el daño climático, que la emergencia climática tienen estos diferentes impactos sociales, económicos, de salud pública y diferentes tipos de impactos adversos en poblaciones que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, lo cual incluye también considerar que toda política pública y marco normativo que se implemente en relación a la mitigación, adaptación, resiliencia del cambio climático, por ejemplo, así como para enfrentar daños ambientales significativos o pérdidas resultantes de la emergencia climática, debe realizarse con enfoque de derechos humanos e incluir impactos y vulneraciones producidas por las empresas, incluyendo agentes de financiamiento y de inversión que suelen estar detrás de algunas de estas experiencias empresariales que en forma documentada constituyen una afrenta o una dificultad desde la perspectiva de la garantía de los derechos en los territorios. Esta prioridad temática ha tenido como consecuencia de la perspectiva de la Redesca la realización de varias recomendaciones específicas a los estados y la inclusión de esta temática dentro de nuestro plan de acción para el año 2024-2026, que fue recientemente aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se encuentra disponible para ser consultado en las redes sociales de la Redesca. Les invito a quienes no han leído este plan a poder leerlo y poder buscar sinergias de posibilidades de trabajo conjunto de las distintas instituciones nacionales de derechos humanos con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la Redesca, a nivel de recomendaciones, el primer aspecto que les mencioné, hemos instado a los estados a definir acciones que contemplen medidas de prevención ante los impactos ambientales y la emergencia climática, entre las cuales se incluye el diseño de políticas públicas encaminadas a reconocer y proteger los territorios tradicionales y los derechos de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, y también hemos reiterado la necesidad de incluir en los mecanismos e instrumentos legales de promoción ambiental, tales como estudios de impacto ambiental y social, el riesgo de desplazamiento de las comunidades a causa de proyectos de desarrollo o sus efectos en el territorio. Como les decía, nuestro plan reciente, plan de trabajo 2024-2026, ha asumido la temática de la justicia ambiental como una de las prioridades de la oficina para los próximos años. La importancia de la justicia ambiental en el plan de trabajo se refleja en su enfoque en la urgencia de una transición energética sostenible, alejándose de los combustibles fósiles y fundamentando esta transición en la justicia social y la equidad. Es de suma importancia no repetir los mismos errores que hemos en forma reiterada documentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la extracción de combustibles fósiles, ahora con los minerales de la transición. No puede suceder que estos nuevos emprendimientos y explotaciones den lugar a las mismas vulneraciones de derechos respecto de las comunidades y los territorios, las mismas situaciones que ya hemos vivido en relación a las explotaciones extractivas vinculadas a los combustibles fósiles. Este compromiso con la justicia ambiental es parte, para la Redesca, de un esfuerzo más amplio para centrar los derechos humanos en las políticas públicas y en las estrategias regionales,
especialmente en contextos afectados por prácticas extractivas y ambientales nocivas. El plan de trabajo de la Redesca reconoce la relevancia de la actividad empresarial en los derechos humanos, especialmente en sectores como la minería, el petróleo, el gas, destacando la necesidad de una gestión responsable que mitigue los riesgos para la salud y seguridad de las personas trabajadoras de estos emprendimientos y también de las comunidades que resultan impactadas por este tipo de desarrollos empresariales. La Redesca también plantea la importancia de la debida diligencia y la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, especialmente en el contexto de actividades extractivas y su impacto ambiental. Este enfoque, fomentando prácticas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero y promoviendo el uso sostenible de estos recursos. Estas medidas fiscales pueden actuar como incentivos para que las empresas y particulares adopten prácticas más respetuosas del medio ambiente. En este sentido, se plantea la necesidad de hacer una revisión crítica de muchos de los tratados de protección de inversiones vigentes en países de la región que no tienen consideraciones vinculadas a aspectos ambientales, derecho laboral y derechos humanos en términos generales. Finalmente, la Redesca subraya la importancia de involucrar a las comunidades y los grupos afectados en los procesos de tomas de decisiones relacionados con el medio ambiente. Esto incluye asegurar que las comunidades tengan acceso a información adecuada y oportuna para participar de manera efectiva en las decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida, garantizando así que las políticas y proyectos ambientales sean justos, equitativos, sostenibles. La transparencia es algo fundamental y la protección y el fortalecimiento de nuestras democracias depende de desarrollar actividades y acciones que permitan la participación de las comunidades en la toma de decisiones ambientales. Discutir los principios de justicia ambiental como equidad, de participación pública y el reconocimiento de la vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad de ciertas poblaciones es como un paso esencial e indispensable para poder avanzar en estas agendas. Proponer estrategias para mejorar la aplicación de la justicia ambiental, incluyendo políticas públicas, reformas legales, participación ciudadana, es también parte de estas premisas básicas para avanzar en estas agendas. Pero estamos en un momento muy especial. En los próximos meses, como les he mencionado, se acumularán pronunciamientos clave por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, avances desde el punto de vista de estándares normativos que deben transformarse rápidamente en políticas públicas y acciones de implementación. Y no es momento de asumir una posición inocente frente a las demandas de justicia ambiental. El medio ambiente no es una víctima silenciosa de la historia, es un campo de batalla donde se ejerce el poder. La justicia ambiental, entonces, le toca la responsabilidad de desmantelar estructuras de poder que silencian, en muchos casos, las luchas por protección del medio ambiente y los derechos de la naturaleza. Existen racionalidades políticas, existen modelos de negocios específicos detrás de la situación actual, en muchos casos modelos basados en la tolerancia, en explotar cierta tolerancia a la generación de daños ambientales, con afectaciones desproporcionadas respecto de determinadas poblaciones, y el pensamiento idílico, colaborativo en relación a esta temática enfrenta límites evidentes. El avance de la justicia, el avance de los poderes judiciales, el avance del trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos es algo absolutamente necesario en este contexto donde los esfuerzos deben estar direccionados hacia la implementación de estándares internacionales que, como les he mencionado hace un momento, en pocos meses los tendremos desarrollados y en abundancia. A las instituciones nacionales de derechos humanos les corresponde un rol clave en este sentido. Y estoy seguro que van a estar a la altura de la circunstancia y de esa perspectiva cuentan con el apoyo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para afrontar estos desafíos. Nunca nuestros países han tenido tantos cuadros profesionales rentados con fondos públicos para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Y estoy hablando de los funcionarios, las funcionarias de las instituciones nacionales de derechos humanos. Hace 20 años atrás, la defensa del medio ambiente y de los territorios estaba exclusivamente en manos de las comunidades afectadas, organizadas y del movimiento de derechos humanos. Hoy los estados cuentan con instituciones formales con capacidad de desarrollar una importante labor estratégica de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos les toca cumplir un rol muy clave en este sentido. Y además, en momentos en los cuales existen permanentemente cuestionamientos a los derechos humanos como herramienta transformadora y a la legitimidad de la institucionalidad pública de derechos humanos y al multilateralismo en términos generales, abordar esto en forma vigorosa se hace aún más necesario porque puede nuestra omisión afectar nuestra legitimidad. Y digo nuestra legitimidad porque también la Redesca es una institución reciente en el ámbito interamericano para trabajar específicamente en las temáticas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Les he presentado en forma muy breve algunos conceptos vinculados a la temática de justicia ambiental. He tratado de resumir en forma muy somera algunos aspectos de nuestro plan de trabajo que ha priorizado la temática de justicia ambiental y como ya les he dicho en más de una oportunidad, les he ofrecido la colaboración, el apoyo y la coordinación de acciones en el futuro, la realización de algún plan de trabajo de articulación conjunta para que los esfuerzos que puedan desarrollar ustedes desde sus instituciones y los que podamos desarrollar desde la Redesca en el sistema interamericano confluyan y tengan una lógica colaborativa necesaria para afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos la presentación realizada por Javier Palomo respecto a los derechos humanos y justicia ambiental. A continuación vamos a seguir con las exposiciones, no sin antes mencionarle que vamos a poder realizar una ronda de preguntas al finalizar esta primera etapa de exposiciones. Tienen ya las fichas donde realizarlas, las hacemos de manera escrita y las hacemos llegar a la organización, por favor. A continuación tendremos la participación de Paola Cortés con la presentación sobre denuncias en delitos ambientales en legislaciones de Latinoamérica y del Caribe. Permítame presentarle, ella es abogada de la Universidad Católica Boliviana, máster en Derecho Ambiental con especialidad en Justicia Ambiental por la Universidad de Jaén, España, con la especialidad en Cambio Climático, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN y del Comité del Cambio Climático en la misma institución. Miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, miembro del Quinto Programa de Derecho Ambiental de Naciones Unidas, consultora internacional y docente de posgrado, directora del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Clima y presidenta de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas, relatora de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe y exdirectora del Colegio de Abogados de La Paz, exasesora también de la Asamblea Legislativa Plurinacional y exasesora jurídica en diferentes instituciones públicas de Bolivia. Le damos la bienvenida y le invitamos por favor a hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo cordial a las distinguidas autoridades de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, a las autoridades del RINCA, a las autoridades también del GANRI y por supuesto a todos los presentes y a quienes nos están acompañando a través de vía online. Quiero agradecer también a quienes han organizado este encuentro, el Seminario Internacional, porque es una oportunidad muy importante para poder contribuir de alguna manera con una presentación en este importante evento. Estamos conscientes de que la humanidad, el mundo, se encuentra y se enfrenta a una triple crisis ambiental, ¿no? Estamos atravesando una pérdida de biodiversidad, la contaminación
y el tema del cambio climático están acelerados. La toma de decisiones, por supuesto, a partir de los agentes políticos, de los gobiernos, pero también la participación de la sociedad es fundamental para contribuir un poco en la mitigación de esta crisis. En este sentido, los delitos en contra del medio ambiente causan daños incalculables. Lo cual alimenta esta crisis planetaria porque la agudiza e impacta en múltiples esferas. Amenaza, por ejemplo, los delitos ambientales al Estado de Derecho, a la gobernanza, a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad de las personas y, por supuesto, también a los ecosistemas. Además, privan a las comunidades de poder vivir y de poder subsistir con sus medios de vida tradicionales. Involucran también estos grupos delictivos que se dedican a los delitos ambientales y aprovechan ciertas circunstancias que son comunes a nuestros países de la región. A veces, bueno, hay altos grados de corrupción en varias instancias, también la falta de recursos para fortalecer las capacidades dentro de las instituciones públicas y además el desconocimiento también de la normativa y de la legislación es aprovechada por estos grupos delictivos que se dedican a incurrir en delitos que repercuten contra el medio ambiente. En el ámbito de la justicia ambiental y de la justicia climática también existen grandes desafíos que van desde lo estructural en los sistemas de justicia actuales, como en el contenido, por ejemplo, de la eficacia y la eficiencia de las normas adjetivas o procedimentales en temas ambientales. Hay una suerte de regresión normativa, incluso administrativa, en muchos aspectos dentro de nuestros países. ¿A qué me refiero con la regresión? Justamente el relator hablaba de los principios que se aplican de la esfera de los derechos humanos al tema ambiental y uno de los principios muy importantes es el principio de no regresión. Y en muchos aspectos atravesamos unas circunstancias en nuestros países donde se han empezado a emitir ciertas normativas que son regresivas, es decir, desprotegen y bajan el nivel de protección ambiental al que se había alcanzado. Entonces, no solamente en normas, sino también en decisiones administrativas y en otros ámbitos se puede incurrir en la infracción o en la vulneración de este principio de la no regresión, ¿no? que es como las dos caras de una misma moneda, el principio de la no regresión y el principio de progresividad, ¿no? Que son principios netamente de la esfera de los derechos humanos, pero que se aplican también al tema ambiental. Y como bien señalaba el relator, la opinión consultiva 23 quebrado 17 es fundamental para entender esta importancia que tiene el ambiente, los ecosistemas, el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado para poder garantizar todos los demás derechos humanos. Además de estas circunstancias estructurales, vemos también que en las diferentes jurisdicciones que tenemos en nuestros países, ya sea constitucional, administrativa, civil, penal, y en el caso de algunos de nuestros países que tenemos la jurisdicción especializada, en Bolivia está la jurisdicción agroambiental, ¿no? Así la hemos denominado, también tienen sus desafíos dentro de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Ahora nos vamos a centrar y de sus productos, de los desechos peligrosos también, de los metales preciosos, piedras preciosas, minerales, caza furtiva, pesca furtiva y la contaminación. También, además, están los delitos contra la naturaleza. Por ejemplo, en Ecuador hay un tipo penal específico que habla del delito contra el medio ambiente, es decir, un grupo de delitos contra medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Entonces, estos son los tipos de delitos que coinciden en la gran parte entre los países de la región. Tenemos más o menos los mismos tipos penales. En diferentes
normativas, ¿no? Algunos están codificados, otros están en normas específicas, ¿no? Ahí hay una discusión también incluso doctrinal y además en el tema de los operadores de justicia. ¿Qué es mejor? Tener los delitos ambientales incorporados en los códigos penales o tener leyes específicas, ¿no? Hay una corriente que defiende que deberían estar codificados, ¿no? Dentro de un código penal, tener un título específico, un cuerpo específico que señale los delitos contra el medio ambiente. Y hay otra corriente que también es muy interesante, que señala que deben de ser leyes específicas las que determinen los tipos penales por una diferenciación que se puede hacer, por ejemplo, como se hace con las leyes contra el narcotráfico, ¿no? Por la peligrosidad de estos delitos ambientales y por la diferenciación incluso en términos de procedimientos que deben seguir para investigar y para castigar estos delitos ambientales, por ejemplo, ¿no? O con delitos transfronterizos, con delitos que involucran también organizaciones criminales, porque los delitos ambientales también tienen estas características, ¿no? Que no son delitos de bagatela o sin importancia, sino que involucran en muchos aspectos, incluso utilizan transportes, los métodos, las rutas utilizadas por otro tipo de delitos gravísimos y organizados, ¿no? Como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas. Ahí se introduce clarísimo en un informe también de la UNODC, está el tráfico de vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Como una parte como un delito ambiental que utiliza estos mismos métodos para consumarse, ¿no? Entre los sujetos que tenemos en los delitos ambientales están las personas individuales, las personas jurídicas. Ahí también hay un debate doctrinal, pero también dentro de la justicia, de los operadores de justicia, si realmente las personas jurídicas pueden ser pasibles a sanciones penales, ¿no? Pero hay casos en los que sí se han dado sanciones, es decir, la cabeza de las personas jurídicas es siempre representada por una persona, ¿no? Por un individuo. Entonces, es más o menos esa forma la que se tiene para sancionar dentro del derecho penal ambiental a las personas jurídicas, a las empresas. Y los grupos organizados, ¿no? También entre las causas podemos citar rápidamente, brevemente, que hay variedad de causas, ¿no? Pero las principales que se han podido identificar son la gobernanza deficiente, por ejemplo, el alto nivel de la corrupción en las instancias que tienen como deber el control y prevención de la contaminación, quienes revisan, por ejemplo, o quienes emiten los permisos y licencias ambientales. Hay una flexibilización también de la normativa en muchos aspectos que implica de alguna manera ya prácticamente su no cumplimiento, y esto está casado también con el tema de la regresión en temas normativos y administrativos, ¿no? También los pequeños presupuestos que se asignan a las instituciones y a las esferas y a las entidades específicas, por ejemplo, de investigación, la policía, los tribunales, la fiscalía. Y también los ingresos que a veces son muy reducidos cuando se plantean usos sostenibles de los recursos naturales, ¿no? Eso como que desmotiva a las personas a ir por el camino de lo sostenible y más bien incurrir en los delitos. La siguiente, por favor. De manera muy breve, porque sé que tengo el tiempo justo, aquí están algunos elementos de los delitos ambientales, ¿no? Que se comparten con los delitos genéricos, digamos así, la acción, la inacción, la tipicidad, la juridicidad, también la punibilidad, la imputabilidad, en fin. Y además de esto, hay un grado de culpabilidad que también se presenta en los delitos ambientales, ¿no? Pueden haber delitos ambientales dolosos, ¿no? Con la intencionalidad de vida, y los delitos culposos o imprudentes o de negligencia. Esto sucede muchísimo con el tema de la aplicación, por ejemplo, de los planes de seguimiento, los planes ambientales, donde es una cadena. Muchas veces se aprueban los planes de manera
tienen como un formato, digamos, de planes y no se entra a la especificidad de las acciones, de las actividades, obras o proyectos que se quieren regular. Entonces, eso debilita el mismo instrumento de regulación ambiental y eso permite también, a su vez, de que se incurren en temas de que quizás no hay la intencionalidad de cometer el delito, pero sí por negligencia, por la debilidad misma del instrumento de regulación que se está aplicando a una actividad o proyecto, se incurre en un derrame, en una contaminación de aguas o aguas residuales, en fin. La siguiente, por favor. Bueno, ahí también vemos que hay delitos por comisión y los delitos por omisión propia o impropia, también en los delitos ambientales, y los delitos que son especiales y comunes. En realidad los delitos ambientales son casi todos comunes, prácticamente todos son delitos comunes, ¿no? Pero además de esto, también son delitos de acción pública, o deberían ser todos de acción pública, es decir, que la persecución del delito sea de oficio, ¿no? En todos los casos, porque involucra el bienestar común, ¿no? Involucra además la vida, los derechos, el derecho humano a un ambiente sano, en fin. Y los delitos de lesión, de peligro y los delitos de resultado. Ahí también hay un debate bien interesante, ¿no? Si los delitos penales ambientales, perdón, los delitos ambientales son de lesión, de peligro o de resultado, ¿no? En varias fiscalías, por ejemplo, del país vecino de Argentina, se ha ido acrecentando la aplicación y la interpretación de los delitos como un delito de peligro, ¿no? Es decir, no se necesita que haya un daño específico, una lesión específica, porque además involucra también una imposibilidad a veces de las víctimas o de quien denuncia de poder presentar pruebas, de poder comprobar el delito, en fin, hay una complejidad. Entonces el camino a resolver es que todos los delitos ambientales puedan ser delitos de peligro. La siguiente, por favor. Bueno, en esta parte también se generan bastante debates y hay una diferenciación entre las legislaciones de América Latina y del Caribe, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que se debate mucho, que no debería debatirse, pero sí, es la legitimación para los delitos ambientales. Es decir, ¿quién va a denunciar, quién puede denunciar los delitos ambientales? Hay una legitimación amplia, eso hay que tal vez uniformar en la normativa, ¿no? Que la legitimación amplia se instaura en todas las legislaciones de la región. ¿Esto qué significa tener una legitimación amplia? Que posibilite a todo ciudadano interponer una denuncia penal sin ningún tipo de restricción, que no se necesita, por ejemplo, acreditar una personería jurídica, un interés legítimo. El hecho mismo de ser ciudadano y haber visto la comisión de un delito ambiental ya podría abrir la posibilidad a que se pueda denunciar. Entonces, a eso se refiere la legitimación amplia, ¿no? En las denuncias, en algunos casos, también incluso podrían ser anónimas, ¿no? Esto para evitar la criminalización que hay contra los denunciantes, que este es un problema que lo ha abordado también el Acuerdo de Escazú, con una de los apartados respecto a los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales. Entonces, si ha incorporado esto Escazú es porque en realidad la realidad es tan fuerte en nuestra región porque hay una criminalización, pero que llega a la violencia contra quienes defienden los derechos humanos. Entonces, en este caso hay que tener una sensibilización respecto a la legitimación e incluso poder abrir la posibilidad de que sean anónimas algunas denuncias, ¿no? Dependiendo del caso. Y por supuesto la obligatoriedad de los servidores públicos, eso ya está evidente, de que deban denunciar, ¿no? En el tema de la prueba, por ejemplo, también hay otro debate, ¿no? Ahí la prueba es crucial, pero también debe tenerse en cuenta varios aspectos. Por ejemplo,
debe ser, la oportunidad de presentar las pruebas debe ser amplia e irrestricta, pero no debe ser obligatoria presentarla. ¿Por qué? Porque los denunciantes o las víctimas muchas veces no tienen acceso a los medios, ¿no?, de investigación, a los recursos, a pagar laboratorios, donde puedan comprobar, por ejemplo, la contaminación de un río, ¿no? Entonces, ahí se juega con esta cuestión de la prueba dinámica en juicio. Esto basado en las asimetrías de las partes, ¿no? Por ejemplo, la empresa tiene mayores recursos y mayores posibilidades de poder presentar pruebas técnicas de laboratorio, en fin, para defenderse, ¿no? En cambio, la víctima está muchas veces coartada de las posibilidades, ¿no? E incluso se habla de la inversión de la prueba, ¿no? Que sea que no sea la víctima quien presente las pruebas del delito, sino más bien quien deba defenderse, ¿no? Esto genera un debate, pero mayúsculo, ¿no? Porque hay quienes señalan que la inversión de la carga de la prueba es vulnerar también derechos de personas o de las representaciones, de los representantes legales, de las empresas, de quienes han contaminado, ¿no? Entonces, ahí hay un debate bien interesante también respecto a la prueba. Luego, una cuestión muy importante, ya entrando un poco a Escazú, quizás no lo vamos a poder ver por el tema de tiempo, pero me parece importante señalar la cuestión de la cautelar ambiental, ¿no? Recording in progress. Se abre la posibilidad, es decir, el acuerdo de Escazú significa una judicialización ampliada, ¿no?, más profunda y de reduplicada protección ambiental. Eso es Escazú en la cuestión de la justicia y del acceso a la justicia ambiental. Escazú determina una judicialización de un altísimo grado protectivo y protectorio del ambiente y de la salud y de la vida. Hay, por ejemplo, en este aspecto que señalar cuando en el artículo 7, por ejemplo, Escazú señala que se deben permitir ejercer las acciones administrativas judiciales pertinentes. Entonces, si un acuerdo señala además que es vinculante, que hay la posibilidad y además es obligatorio de los gobiernos garantizar este acceso a la justicia y a ejercer las acciones administrativas y jurisdiccionales, entonces está profundizando esta judicialización, ¿no? Obviamente hay métodos alternativos, instancias de resolución de conflicto que no llegan a juicio, pero en estos casos creemos que el litigio realmente es como un mecanismo muy importante que puede y que debe crecer e incrementarse en cuestión del número de denuncias planteadas, pero con las garantías específicas y con las estructuras también institucionales idóneas para que se pueda llegar a una sanción correcta, ¿no? Otras importantes previsiones, por ejemplo, de Escazú, están en lo que es el artículo 8, definitivamente en el acceso a la justicia. El doctor Néstor Caferata, que es secretario de Asuntos Ambientales de la Corte en Argentina, destaca que Escazú es un decálogo, ¿no?, un decálogo normativo de acceso a la justicia ambiental. Ahí está todo, en realidad, ¿no?, en el acuerdo. Hay quizás también hay un debate ahí, ¿no?, dentro de algunos países que hemos suscrito y hemos ratificado el acuerdo de Escazú, que se necesitaría una norma específica para implementar el acuerdo dentro de los países, cuando en realidad el acuerdo ya por sí mismo tiene un desarrollo de avanzada respecto al principio 10 de Río, ¿no?, respecto a los derechos de acceso. Ahí está el derecho de acceso a la justicia, derecho de acceso a la información ambiental, también el derecho a la participación, pero principalmente también la arista dolorosa que tenemos en la región, que es la defensa de los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? Pero ahí está todo. Se habla de medidas cautelares, se habla de la impugnación, se habla de procedimientos dentro del acuerdo de Escazú y se puede decir también que el acceso a la justicia ambiental ya estaría hasta patentizado dentro del acceso del acuerdo de Escazú, ¿no? No solo en disponer de vías adecuadas para impugnar, para reclamar, para recurrir procesalmente en temas ambientales, sino también
en todo lo relativo a la faz sustantiva, en cuanto a la conducta que se cuestiona, por ejemplo, y que afecta o puede afectar de manera negativa al medio ambiente o resulta controversial. El acceso a la justicia en el Acuerdo de Escazú se encuentra totalmente reforzado y es un paso realmente extraordinario para la defensa de los derechos ambientales. No solamente es un acuerdo, es una herramienta, es un mecanismo que nos va a posibilitar también dentro de las instituciones el tener una mayor amplitud respecto a cómo pensamos los delitos ambientales, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí en este cuadrito hay algunas características respecto a los países latinoamericanos, ¿no? Que aportan a un escenario favorable, por ejemplo, para el litigio ambiental y climático. Ahí hemos visto y hemos analizado la parte, por ejemplo, del reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano. Ahí podemos ver que, excepto Haití, prácticamente todos tenemos este reconocimiento constitucional a un derecho humano. Y Uruguay, ¿no? Haití y Uruguay. El otro elemento analizado es la existencia de acción, recurso para tutela ambiental y o climática, ¿no? Ahí en realidad están a la par nuestros países. El otro elemento también es la parte de la convención, quienes han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, la ratificación del Protocolo de San Salvador, la ratificación del Acuerdo de Escazú. Ahí estamos tambaleando como región, todavía falta que ratifiquen países de nuestra región, y la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Allí prácticamente todos han ratificado, y la ratificación del Acuerdo de París también, ¿no? Masivamente se ha ratificado, ¿no? Estaríamos entonces con una debilidad en Escazú. La siguiente, por favor. Bueno, esta está… Bueno, voy a explicarla de manera breve, pero por supuesto, si se quiere acceder a la información, entonces está totalmente disponible, ¿no? Ahí hemos analizado menos países, están Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, en el tema específico de los delitos ambientales. ¿Qué tipos de penales ambientales tienen? Si es que existe una fiscalía especializada, porque eso también es ese es un tema crucial para el tema de delitos ambientales, ¿no? Si existe o no existe una unidad, por lo menos dentro de las fiscalías, que se ocupe específicamente y de manera técnica de abordar y de recibir las denuncias y de investigación que sea acorde a la especialización, si existe personal especializado, en fin, eso es importante. Y la otra es las sanciones, ¿no? Compartimos que normalmente son multas, son suspensiones, y en pocos casos hay la prisión, ¿no? Las sanciones privativas de la libertad son menores a 3 años en la mayoría de los casos, ¿no? Una de las excepciones últimas que tenemos aquí en Bolivia es la ley Cóndor, que ha incrementado, ha sido aprobada por el Senado y ha incrementado la sanción privativa de la libertad en temas de incendios dentro de áreas protegidas, ¿no? Y luego hay un punteo de casos y denuncias relevantes que por supuesto no entraban todos en este cuadrito, pero sí un punteo de aquellos casos relevantes de los últimos 5 años en cada país, ¿no? Que han abordado delitos ambientales. Por ejemplo, en Argentina hay un caso bien interesante respecto a una compañía azucarera que se ha dado, aquí por ejemplo hay una evidencia de la aplicación de sanción privativa de libertad a un representante, en este caso al presidente del directorio de la azucarera, que se le ha dado 3 años de prisión, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, hay casos
conversábamos hace un poco, antes de que empecemos la sesión, había esta cuestión de la minería ilegal, de la contaminación. Hay varios casos, denuncias presentadas, ¿no? La investigación tiene sus dificultades, pero pareciera que también en esta cuestión del litigio estratégico conviene que haya una cierta veeduría o una cierta, digámoslo, presión social en este tipo de casos, ¿no? Para que avancen. Esta es parte de lo que es la estrategia dentro de los litigios ambientales y climáticos, ¿no? Que no solamente es la presentación de un memorial, sino que también además hay, la estrategia abarca, por ejemplo, aspectos comunicacionales, aspectos de activismo, aspectos técnicos e incluso de aliados dentro y fuera del proceso, ¿no? Aliados pueden ser los medios de comunicación, algunas instituciones, ONGs, en fin, y además incluso tener el conocimiento de quiénes son las autoridades que van a fallar dentro de los casos, ¿no? Y ahí podemos ver también que en algunos casos, por ejemplo en Chile, una de las últimas reformas es bien interesante respecto a la ley 21595, hay una creación, ¿no?, de delitos nuevos medioambientales o también denominados atentados contra el medio ambiente a través de 7 artículos interesantes. Han estado en debate mucho tiempo, pero ya tienen la aprobación de la incorporación de los nuevos delitos ambientales, ¿no? Es uno de Lo interesante también, por ejemplo, resaltar en Costa Rica que su Fiscalía Ambiental, que se llama Fiscalía Agrario Ambiental, el año pasado ha cumplido 30 años. Entonces, es uno de los países más avanzados en instaurar dentro de la estructura institucional del Ministerio Público una fiscalía especializada en delitos ambientales, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos uno de los últimos casos, por ejemplo, de Perú, que lo he puesto ahí, del derrame de petróleo, que ha sido un delito cometido por una empresa, Repsol, ¿no?, que por la debilidad también de sus instrumentos de regulación y seguramente, como dicen algunos doctrinarios, ¿no?, detrás de cada delito ambiental puede haber o hay un hecho de corrupción, entonces ahí es bien complejo, ¿no? Porque cuando fracasa el derecho administrativo, entra y es protagonista el derecho ambiental, el derecho penal ambiental también, ¿no? O sea, han fracasado en la regulación administrativa, en la prevención y en el control y en la fiscalización de las actividades, obras o proyectos, entonces ahí se puede cometer o se comete ya un delito ambiental, ¿no? Va a otro escenario, al derecho penal ambiental. Y bueno, como les digo, no han entrado obviamente todos los casos, pero son casos emblemáticos. También tenemos el caso de, como les decía, el derrame de petróleo, que hasta ahora no se puede identificar cuánto, en realidad, cuantificar el daño a la vida marina, a la pesca, porque habían comunidades que subsistían con la pesca y ahora están totalmente imposibilitadas de hacerlo. Bueno, esta es la última diapositiva. Si hay alguna consulta, por supuesto estoy amplia y bueno, pues para responder alguna aclaración o pregunta que tengan. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de denuncias en delitos ambientales en la legislación latinoamericana y el Caribe, realizada por la especialista en Derecho Ambiental Paola Cortés. A continuación queremos invitar por favor a que nos acompañe igual en testera al señor Javier González para poder realizar la siguiente presentación. Él nos explicará, adelante por favor, él nos explicará sobre los elementos en el marco amplio de la justicia climática para favorecer la participación de grupos vulnerables en las agendas de cambio climático. Él es ingeniero de alimentos de formación de estudio de posgrado en economía rural y gestión pública. Trabajó más de 20 años en la definición de políticas públicas y programas de cambio climático. Desde el 2019, investigador asociado senior del Instituto de Investigación de Ciencia Científica y Social de la Universidad NUR, y su investigación está vinculada a la definición de políticas de adaptación del cambio climático y justicia climática. Adelante, por favor. Gracias.
Gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los presentes, las autoridades que están organizando este evento. En particular, es un privilegio y un gusto estar conversando con defensorías del pueblo de la región. Es un espacio muy interesante de discusión técnica. He estado desde ayer escuchando las discusiones y tratando de ponerme a tono, porque tal vez mi presentación va a ser más que todo un paréntesis en las discusiones que han estado teniendo más técnicas para traer a colación aspectos que son relevantes desde la perspectiva de cambio climático y sobre todo del protagonismo o de cómo los grupos vulnerables pueden entrar dentro de la agenda de cambio climático como nuevos protagonistas, ¿no? Una de las cosas que uno escucha continuamente es que los grupos vulnerables son víctimas, o por lo menos ayer estaba escuchando, son afectados de otros actores, ¿no? De otros actores que los afectan, los ponen en una situación vulnerable, pero tal vez es importante en algún momento ponerse a pensar de que estos grupos también de alguna manera podrían ser protagonistas y podrían ser protagonistas en llevar adelante una agenda que necesita cambios trascendentales y cambios profundos, ¿no? Se ha estado también hablando en la discusión sobre el rol, por ejemplo, del conocimiento de los pueblos indígenas, de la herencia, de su experiencia y cómo esa herencia y esa experiencia podría contribuir realmente a generar modelos alternativos para responder a estos desafíos, ¿no? Entonces, tal vez contarles un poco de cómo viene la discusión de justicia dentro de la agenda de cambio climático. Podemos tal vez avanzar en la presentación, por favor. La siguiente. Bueno, esta lámina ha sido publicada en el quinto informe de evaluación del IPCC. Bueno, ha habido un informe especial que se llama el informe de 1.5 grados. Ese informe es relevante porque justamente uno de los elementos que la Convención y el IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático, ha resaltado es que estamos en una situación en la que necesitamos definir qué significa cambio peligroso, porque la Convención de Cambio Climático establece dentro de su objetivo la importancia de que la humanidad haga frente o reduzca la posibilidad de cambio climático peligroso. Y en esta lámina lo que se ve es que hay una situación de que si el planeta se calienta más de 1.5 grados, entonces hay una serie de indicadores o una serie de variables que empiezan a salir de la situación de amarillos y se empiezan a volver rojos o se empiezan a volver guindos, es decir, entramos en situaciones de cambio climático peligroso. Quiere decir que los impactos cada vez sobrepasan la capacidad de respuesta que tienen las sociedades y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas, ¿no? Por eso el IPCC habla de soluciones blandas y soluciones duras. Las soluciones blandas están relacionadas con la capacidad humana de las instituciones, de los sistemas financieros, también el sistema jurídico, de responder a estos desafíos, mientras que límites duros más bien están relacionados con situaciones de límites en los ecosistemas, es decir, que el cambio climático de pronto empieza a poner en estrés a los ecosistemas y las sociedades ya no tenemos la capacidad para responder a esas situaciones. Entonces, me parece que esta lámina y esta discusión de cambio climático peligroso es central. Tal vez pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Voy a ser un poco más enfático en decir la siguiente para que… Bueno, desde ese punto de vista surgen estos dos elementos de justicia que son claros. Uno es la relación entre los digamos, países, se puede decir, o aquellos que han generado el problema,
por las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen una responsabilidad histórica, por eso el concepto de responsabilidad histórica, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que el cambio climático, hay una diferenciación entre aquellos que han generado el problema y aquellos que están soportando los impactos del cambio climático. Es decir, un elemento de equidad norte-sur, se podría decir, se podría simplificar de esta manera, ¿no? Y el siguiente elemento, la siguiente, por favor. El siguiente elemento establecido en el último informe del IPCC, donde se resalta, bueno, un elemento que había sido fuertemente resaltado ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es la equidad intergeneracional, pero que no estaba tan fuertemente en la discusión de cambio climático. En la discusión de cambio climático no había un reconocimiento de que hay un elemento de equidad intergeneracional. Y aquí en esta lámina del IPCC lo pone de manera muy didáctica, es decir, personas que han nacido, por ejemplo, en los años 50, entonces empiezan a llegar al año 2020 con 70 años y de pronto están en una situación de clima donde el clima se comporta de manera irregular de vez en cuando, pero un niño que nace en el 2020 y que a finales de siglo va a estar por los 70 años, esta persona va a tener una probabilidad muy elevada de vivir con cambio climático peligroso, es decir, con situaciones de clima irregular, y entonces hay un problema de equidad generacional. Esto es interesante porque este argumento de la equidad intergeneracional lo que está haciendo es bajarle un poco el volumen a la otra discusión de la equidad norte-sur o de la equidad pobres y ricos. Es decir, está empezando a poner un elemento importante en la agenda de que no solamente son los ricos los que necesitan tomar acción o responsabilidad, pero somos todos. Entonces hay un elemento ahí que empieza a ser diferente. Desde el Acuerdo de París, cada vez con más fuerza, hay más argumentos de que todos estamos en una situación complicada y que necesitamos tomar responsabilidad. La siguiente, por favor. De ahí surgen algunos elementos en la discusión de la agenda climática sobre justicia, algunos principios como el tema de equidad, por ejemplo, lo que estoy mencionando, pero también entendemos como justicia climática la participación y representación de grupos más vulnerables, es decir, cómo estos protagonistas o nuevos protagonistas del desarrollo pueden tomar parte y ser partícipes de la agenda climática, que no lo están haciendo, no están participando en la fuerza que requieren. El tema de reparación y compensación, que se ha hablado frecuentemente en la discusión de estos días, y también un tema de transición justa que está empezando a aparecer en la agenda climática, sobre todo cuando abordamos los temas de descarbonización o los temas de reducción de emisiones, es decir, esos arreglos comerciales, arreglos institucionales, arreglos tecnológicos nuevos que puedan surgir, cómo van a afectar a ciertos grupos y cómo esa transición debería ser lo más justa posible. Ahí también hay una necesidad de involucrar a segmentos amplios de la sociedad para que esa transición sea justa. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una foto de la Chiquitanía en Bolivia, el 2019. Ha sido un incendio, bueno, quemas forestales, incendios forestales de magnitudes nunca vistas en Bolivia. 5 millones de hectáreas entre bosques. 2 millones de hectáreas de bosques quemados. 3 millones de sabanas han sido incendiados, ¿no? Quemados. Bueno, causas humanas, causas institucionales, pero también causas naturales. El clima. Algo ha pasado con el clima que ha hecho que los incendios salgan de control. La siguiente, por favor.
Bueno, 8 desatinos, este es un informe de la fundación local, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. 8 desatinos y la extrema sequía originaron el desastre en la Chiquitanía. Les damos la siguiente. Bueno, hay una serie de causas, muchas de ellas relacionadas con la expansión de la frontera agrícola, muchas de ellas relacionadas con tenencia de la tierra, muchas de ellas con ilegalidad en la tenencia de la tierra, normativas que se han suavizado, lasitud normativa en algunos casos, eso también se menciona, pero también prácticas insostenibles, o sea, de los grupos más vulnerables, de grupos de agricultores, campesinos, indígenas, que tienen la quema como algo regular en las prácticas productivas. Y bueno, es parte, ¿no? Es parte de manejar el entorno. Se necesita usar quemas para manejar las sabanas, por ejemplo. Pero se salió de control. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, hay vectores relacionados con cambios del suelo, o sea, muy fuertes, todo el tema de la deforestación, el mapa central. Las quemas es un uso de habilitación, es una forma de habilitación de tierras, y el mapa de la izquierda, todo el tema de tenencia, las TCOs, tierras comunitarias de origen, la pequeña propiedad agrícola, la ganadería, o sea, grandes extensiones agrícolas también, pero de alguna manera todos los procesos de expansión de la frontera agrícola ya no son grandes productores, son más bien pequeños productores que están habilitando tierras, y hay un comercio de tierras también, comercio legal e ilegal de tierras, es decir, hay toda una dinámica social que necesita abordarse. Por favor, la siguiente. Cuando pensamos en los procesos de buena gobernanza climática, también se ha mencionado bastante en la discusión que han estado teniendo los elementos de la buena gobernanza y los factores que van en detrimento, digamos, de una buena gobernanza, como las asimetrías de poder. Se mencionó de que no estamos en un espacio idílico de trabajo, sino estamos en un campo de batalla, casi lo mencionó alguien, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que los actores no están colaborando, por más de que hay una tremenda necesidad de colaboración y una tremenda necesidad de trabajar de manera conjunta, hay una necesidad de orientación, hay una muy fuerte necesidad de consulta y orientación, es decir, que los actores acuerden ciertas cosas mínimas como para avanzar en las agendas, pero no está sucediendo. Incluso los actores que más deberían estar colaborando compiten por recursos escasos de la comunidad internacional para acceder a financiamiento y compiten, digamos, en situaciones en las que más bien deberían colaborar y dar orientación para llevar adelante agendas de más largo plazo. Entonces, estamos frente a un problema de magnitudes inmensas, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos una buena gobernanza, pero lo que está sucediendo más bien es competencia, poca colaboración y claramente, digamos, no estamos avanzando hacia los principios que están establecidos en el Acuerdo de París, en el Acuerdo de Escazú, que llevan hacia una mejor gobernanza. Y esos son los desafíos que tenemos. Es decir, el Acuerdo de París casi insta hacia establecer elementos de transparencia, por ejemplo. Transparencia, bueno, en todo el Acuerdo de París la palabra rendición de cuentas ha desaparecido. No está integrada, ¿no? Y ha sido a propósito, porque no es un acuerdo vinculante. Entonces, transparencia. Los países están obligados a reportar, a avanzar en sus sistemas, en el marco reforzado de transparencia, y es de alguna manera compatible con lo que viene
con Escazú, que a mí me gustaría entender el punto de vista de las defensorías del pueblo, de los abogados, de cómo avanzar de manera paralela en el Acuerdo de París y en la agenda de Escazú. Entonces, la próxima, por favor. Bueno, aquí un poco resaltar cómo se ve desde la perspectiva de grupos vulnerables. Se podría decir que en los últimos 20 años, bueno, con la Constitución, Bolivia ha avanzado muchísimo en reconocer los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El reconocimiento es tal vez un primer paso. El segundo paso es tal vez lo que estamos hablando ahora, que es el acceso a la justicia, que ahí sí hay muchas dificultades para los pueblos indígenas. Hay todo un trabajo de los pueblos indígenas de ver cómo pueden involucrarse en la justicia ordinaria y en la justicia indígena, comunitaria, campesina en Bolivia, cómo pueden encontrar formas concretas, porque si bien está reconocido por la Constitución, no hay formas concretas de ejercer esos derechos, o sea que ejercer los derechos es un elemento central de la agenda. Y aquí, la gestión territorial con enfoque de derechos es muy interesante. Damos los elementos que, por ejemplo, están en el capítulo 30 de la Constitución, los elementos en el convenio de la OIT, que le dan las facultades a los pueblos indígenas, por ejemplo, para una educación intracultural e intercultural. Ese es un elemento clave, ¿no? Ellos dicen regionalización de la currícula educativa, podemos ser educados en nuestros propios valores, nuestras propias costumbres, nuestro propio entendimiento, podemos cultivar nuestra lengua y proteger el entorno según nuestras propias palabras y nuestros propios discursos y nuestro propio entendimiento de lo que significa la gestión territorial. Por ejemplo, esta gestión territorial, estos 4 elementos, son el reflejo de una idiosincrasia, de una cosmovisión indígena que ve los 4 puntos cardinales en la madre tierra o en la casa grande, y los 4 puntos cardinales siempre se reflejan en diferentes elementos que son centrales, ¿no? Que va un poco en diferencia de la conceptualización occidental de los 3 elementos, de la tríada, digamos que a veces un poco refleja la cosmovisión católica, ¿no? De 3. Aparece el 4 como 4 elementos cardinales, bueno, solo para mencionar esos aspectos, ¿no? En este caso está la educación, educarse con la propia cultura y la propia fuerza interna de los pueblos indígenas. La gestión autónoma del territorio, eso está también en la Constitución. El tema del ejercicio de sus propios sistemas políticos y jurídicos, y los aspectos de madre tierra, ¿no? A ver, la última. Bueno, en cuanto a este solape que hay entre el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, como yo lo veo, el Acuerdo de Escazú, el acceso a la información y el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París. Ahí es donde está el centro, es decir, ver cómo podemos reportar los avances, cómo participamos en el reporte de los avances, cómo participamos en la definición de política, cómo estos nuevos protagonistas o estos necesarios protagonistas del desarrollo participan en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y por lo tanto también en el contexto del Acuerdo de Escazú. Y sí, es importante pensar en modelos desde abajo que vayan a responder a las necesidades acuciantes que tenemos de responder a la crisis climática, ¿no? Hasta ahí mi contribución. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Quedo también muy agradecido con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que ha facilitado este espacio y me ha invitado para hacer esta presentación. Muchas gracias.
Vamos a invitar, por favor, a que nos acompañe aquí en Testera para pasar a la ronda de preguntas y comentarios por parte de la plena. Si alguien van a pasar ahí mis compañeros a recoger si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a ir con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se puede promover el uso efectivo de los amparos en temas ambientales ante la dificultad en la obtención de pruebas que a su vez se relaciona con la falta de garantía en las resoluciones y posibles reclamaciones por daños económicos por parte de las empresas o individuos afectados por medidas cautelares? Creo que a la doctora Cortés. Ay, el micrófono. Ahora sí. Si es posible repetir la pregunta, sí. O tal vez es que es bastante, hay varias cosas. Se la pasaré para que ¿ya? ¿La respondo ahora o después? Adelante, sí. A ver, dice, ¿cómo se puede promover el uso efectivo de los amparos en temas ambientales ante la dificultad en la obtención de pruebas? A ver, normalmente los amparos son recursos constitucionales, ¿no? No es ámbito penal los amparos, se plantean en las jurisdicciones constitucionales, ¿no? Entonces, dentro de nuestras constituciones está el recurso de amparo constitucional, ¿no? Esto, por definición, es para defender derechos constitucionales, ¿no? Si hay un derecho constitucional, si se ha constitucionalizado, como hemos visto, el derecho humano a un ambiente sano, entonces ahí se abre la posibilidad. Por ejemplo, en Bolivia tenemos también la acción popular, ¿no? Que es que no necesariamente, o sea, puedes ir por el amparo porque es un derecho constitucional, el derecho humano a ambiente sano, pero tenemos una acción específica en la Constitución que es la acción popular, ¿no? Para derechos colectivos, por ejemplo, y ahí en la misma Constitución habla del derecho humano a un ambiente sano, ¿no? Esa es la vía constitucional por excelencia en Bolivia, ¿no? No sé de qué país estamos hablando, de la pregunta, si es que quien la ha planteado podríamos aclarar, pero en términos generales, la obtención de la prueba, las obtenciones de las pruebas en temas de amparo sí son difíciles, como en cualquier proceso, como en cualquier instancia cuando judicializamos, digamos, algún tema, pero ahí las autoridades jurisdiccionales son las que deben conducir y determinar qué pruebas más necesitan ellos, ¿no? Se plantea esto, se puede admitir el amparo y ahí se entra una instancia en la que se puede debatir la prueba, ¿no? O requerir, por ejemplo, si el juez de amparo, el que va a determinar la tutela o no del derecho, necesita mayor información para fundamentar su decisión, entonces él debe señalar esto, ¿no? Requerir a quien ha presentado el amparo. Ahora, la dificultad es generalizada en temas ambientales, la dificultad de la prueba, ¿no? Pero hay cuestiones muy evidentes. Si en este caso hay una dificultad de obtención de la prueba, quizás habría que ver, en realidad, de manera general puedo yo responder, porque no sé el caso específico, la casuística, es muy difícil, ¿no? Decir esto y esto tienen que hacer, en fin. Pero de manera general, habría que plantear
¿dónde las instancias, dónde se encuentra la posibilidad de acceder a la prueba? ¿A qué me refiero? ¿No? Si se necesita, por ejemplo, si se ha vulnerado un derecho, el derecho humano a un ambiente sano, ¿no? Y se quiere recurrir por el amparo, y no se tiene acceso a un informe, por ejemplo, o a un estudio de evaluación de impacto ambiental, que sería importantísimo para probar esa violación, esa vulneración, o a un laboratorio, en fin, que se necesita para probar alguna contaminación, en fin, se puede pedir a la autoridad jurisdiccional, al juez de amparo, que se dirija él a esa autoridad para requerir esa prueba, ¿no? Pero evidentemente hay que tener un mínimo conocimiento de dónde está la prueba que necesitamos, ¿no? Para que se pueda presentar dentro del amparo. Luego viene la falta de garantía de las resoluciones. Bueno, esa es una cosa, ¿no? Hay casos interesantísimos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno de Colombia en el tema del litigio climático, uno de los primeros litigios climáticos que se ha planteado el 2017-2018, que ha llegado a la Corte Constitucional de Colombia y ha salido favorable. Son alrededor de una veintena de adolescentes, jóvenes y niños que han presentado un litigio, ¿no? Un amparo por tema climático, ¿no? Alegando la vulneración de derechos humanos, porque en la generalidad los litigios climáticos están basados en los derechos humanos. Eso es bien importante también, esa es la tendencia. Y creo que está bastante correcta esa tendencia, porque hay más elementos dentro de la esfera de derechos humanos que en el tema específicamente climático, ¿no? Bueno, ellos presentan, sale favorable, pero la falta de cumplimiento de las sentencias empaña todo ese proceso bonito de litigar, ¿no? Porque llegamos a una sentencia, pero ahí es otro eslabón más difícil y duro que hay que trabajarlo en la cuestión de hacer el seguimiento de la implementación de la sentencia, de la sanción, de lo que fuere, de la resolución de la Corte Constitucional, en fin. Esa es una dificultad que no solamente es dentro de un caso, sino en todos. Y creo que tampoco se circunscribe al tema ambiental, sino en la generalidad, en la justicia pasa eso, ¿no? ¿Cómo haces cumplir tu sentencia favorable? Ahí se puede también puede apoyarse uno en elementos estratégicos, ¿no? Presión de los activistas, seguimiento de los abogados que han presentado la causa, en fin, tratar de tener cobertura, por ejemplo, mediática, ¿no? Para poder hacer el seguimiento y el cumplimiento. Y en realidad la autoridad es quien debe hacer cumplir su propia sentencia. También eso hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si ha emanado una sentencia de una autoridad jurisdiccional, esa también es su labor, hacer el seguimiento y hacerla cumplir. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir con la siguiente pregunta, por favor, con el señor Javier González. Dice, ¿cómo pueden las comunidades empoderarse para denunciar y combatir efectivamente las dificultades ambientales? Igual se la paso para que pueda tener la mano. Gracias. Es una pregunta central, ¿no? Las comunidades tienen muchas dificultades para acceder a la justicia, ¿no? Es más bien uno de los elementos o de los deseos de las comunidades rurales, sobre todo los pueblos indígenas en tierras bajas, en Bolivia, de ver mecanismos reales de acceso a la justicia, ¿no? El reconocimiento de la Constitución, de la justicia indígena, comunitaria, originaria, campesina, establece algunas posibilidades de acceso a la justicia. Y también hay procesos reales de capacitación y de empoderamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, estábamos con la universidad pensando en establecer un proceso de capacitación en Acuerdo de Escazú. Y lo que nos llamó la atención en el pueblo guaraní, sobre todo en la parte del Chaco boliviano, es que hay muchos abogados indígenas
y muchas son mujeres. Entonces, está empezando a haber una posibilidad de que los pueblos indígenas accedan de mejor manera a la justicia de manera concreta, ¿no? Eso para dar una respuesta un poco más pragmática. Muchas gracias. Igual para la doctora Cortés, si le podemos extender el micrófono, que dice, para el análisis de legislación comparada, ¿pudo identificar la referencia a la doctrina de los derechos humanos, tal vez en los preámbulos de las leyes o en los mensajes presidenciales que las anteceden, etcétera? O también el uso de un lenguaje o terminología o conceptos en las leyes analizadas. Igual le paso el mensaje, por favor. Hola. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Normalmente las leyes que están publicadas no tienen preámbulos, ¿no? Entonces, sí, las constituciones tienen preámbulos. Mensajes presidenciales no he podido analizar por un tema de tiempo, pero tampoco se me ha ocurrido, la verdad, y creo que es interesante también ese elemento, ¿no? Ver mensajes presidenciales que anteceden a la promulgación de una ley, por ejemplo, o a los debates bien interesantes que existen, por ejemplo, en las asambleas constituyentes, cuando hay reformas constitucionales. Creo que eso es riquísimo, como una referencia, como un antecedente importante. Y, por supuesto, creo que el tema de derechos humanos sí abarca, en el tema constitucional, evidentemente, ¿no? Hay referencias al protocolo de San Salvador, por ejemplo, con el tema de medio ambiente. En las leyes, como digo, bueno, no hay preámbulos, pero sí sería interesante recurrir a lo que es previo a la norma en sí promulgada, ¿no? Que es la publicada en las gacetas, sino a lo anterior, por ejemplo, a los proyectos de ley, donde sí se puede ver una fase anterior, o a los anteproyectos de ley incluso, donde se puede ver una fase de la fundamentación, de los fundamentos de estas normas, ¿no? Cuando siguen este procedimiento legislativo, ahí es donde, además del debate de los asambleístas, en el caso de Bolivia, o de los diputados, los congresistas en otros casos, el texto mismo de los fundamentos de las leyes es muy interesante y en realidad en ese documento, en esas fases previas a la norma, sí se podría ver, ¿no? No he analizado, pero me parece muy interesante para poder analizarlo después. Y es muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Vamos a pedirle por favor aquí al adjunto Ronald Céspedes que nos pueda guiar en las otras dos preguntas. Súbalo. Está bien. Aquí hay dos preguntas más, pero por vía excepcional las vamos a pedir que las expongan quienes la han escrito. Esto en razón de las dificultades en la lectura. Entonces, bueno, la primera es sobre el caso de, bueno, entiendo yo, de la tauromaquia, y la segunda sobre la experiencia de Uruguay. Empezamos, quien pidió la palabra, sobre la tauromaquia. Breve, por favor, porque es una pregunta. Buenos días a todos. Buenos días, ponente. Para la doctora Paola. Su opinión en referencia al principio de progresividad y la existencia aún en América de la tauromaquia, entre paréntesis toros. Máxime cuando en algunas oportunidades se han anulado sentencias suspendiendo las corridas de toros y las coleadas de toros mediante medidas precautelativas.
Ha habido algunos casos en algunos países. La segunda pregunta es su opinión sobre la existencia de la prescripción y otros beneficios procesales en las causas penales en la mayoría de los países, me refiero a penales ambientales, ante el hecho de que el disfrute del ambiente sano es un derecho humano reconocido en las constituciones e internacionalmente, y pareciera ello una evidente contradicción. Aquí tiene esta y la otra, porque también va referida a la misma ponente, es sobre la experiencia de Uruguay. Por favor, si nos podría. Muchas gracias. Es para la doctora Cortés una aclaración o, bueno, consulta tal vez sobre la interpretación, porque en el cuadro que mencionó sobre si estaba incorporado el derecho al ambiente sano en las constituciones, se mencionó que en Uruguay no estaba incorporado a nivel inconstitucional. En Uruguay consideramos que sí. El artículo 47 establece que la protección del ambiente es del interés general y además establece el derecho humano como derecho fundamental, el derecho al agua y al saneamiento. Está todo dentro del mismo artículo, entonces, por referencia, consideramos que está incluido. Y además, en otro artículo, la Constitución establece la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional. Entonces, bueno, no sé si es una aclaración o una consulta sobre tal vez cómo se interpreta a la lectura de la Constitución la incorporación del derecho al ambiente sano. Gracias. Muchas gracias. A ver, empezamos con este tema con la primera pregunta, la opinión respecto al principio de progresividad y la existencia de la tauromaquia, ¿no? A ver, sí, evidentemente, cuando hablamos del principio de progresividad, generalmente nos referimos a los derechos humanos, ¿no? El tema de la tauromaquia está más relacionado con los derechos de los seres vivos no humanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en varias legislaciones se ha incorporado el tipo penal de biocidio, ¿no? Respecto a la tauromaquia. En Bolivia también tenemos una ley contra la crueldad animal. Ahí puede entrar, digamos, el caso de la tauromaquia, porque es el respeto, digamos, solamente a los… no es solo… La Constitución abarca también en el artículo 33, y esto también es un debate en Bolivia, ¿no? Si es que abarca a otros seres, si el derecho humano a un ambiente sano abarca a otros seres vivos, pero el artículo lo dice. Obviamente no está tan expreso y tan claro como en la Constitución de Montecristi de Ecuador, pero hay una parte en la Constitución que sí. Pero ese es un debate también, ¿no? Respecto a la tauromaquia, ¿cuál es mi opinión? Me parece que las sociedades se definen también, su evolución se define por la normativa de protección a sus animales también, ¿no? Si hay una protección, un respeto a los derechos de la naturaleza, a los derechos de los seres vivos no humanos, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, de las familias multiespecie, ¿no? La aceptación de que no solamente nosotros somos quienes compartimos o dominamos este planeta, sino que somos parte de un ecosistema y tenemos interrelación con otras especies, somos solamente una especie y las otras también tienen derecho a convivir y a vivir. Esa sería la opinión, ¿no? Que creo que ahí es donde se define si una sociedad está evolucionando o si está retrocediendo, si está consolidando, digamos, este tipo de prácticas crueles contra los animales, ¿no? La otra parte de la pregunta era la existencia de la prescripción y otros beneficios procesales en las causas penales. Ya, ok. Voy a hablar del caso de Bolivia, ¿no? Nosotros hemos tenemos la imprescriptibilidad en temas de infracciones y de delitos ambientales, ¿no? Entonces, ahí es una base interesante, porque si no se castigan ahora, a futuro
quizás con una justicia más abierta a saber que los delitos ambientales no son de bagatela, sino más bien son importantísimos y tienen una gravedad y una repercusión incluso en la crisis planetaria. Entonces sí se pueden todavía litigar esos delitos ambientales, ¿no? Pero me parece que es importante repensar en las legislaciones donde hay una prescriptibilidad. ¿Por qué? Por una razón bien importante. Los efectos de la contaminación no prescriben, permanecen en el tiempo, es decir, no desaparecen, son permanentes los efectos de los impactos negativos al medio ambiente. Entonces, la posibilidad de reclamar el daño ambiental en algún otro momento, no en el preciso momento en el que se ha producido el hecho, es fundamental para tener esa coherencia, ¿no?, entre el daño, que es permanente, en el tema de los impactos, y la posibilidad de las víctimas y de los denunciantes de poder recurrir, de poder impugnar, de poder reclamar, de poder denunciar. Y la otra pregunta, en realidad le agradezco muchísimo la intervención respecto al tema de Uruguay. En el cuadro de legislación comparada, y me parece muy interesante, y lo voy a… esa información, a veces esas retroalimentaciones es fundamental, ¿no?, cuando uno puede debatir respecto a una investigación que se ha hecho, pero hay una mirada diferente desde el lugar, desde el país en el que uno solamente puede revisar capaz la letra muerta del texto de la Constitución o de las leyes, ¿verdad? Lo que se ha incorporado en esa tabla es el derecho humano específico al ambiente, ¿no? Evidentemente en la Constitución de Uruguay hay el derecho humano al agua también como un derecho autónomo, pero no está específico como derecho autónomo el derecho humano a un ambiente sano, equilibrado, sostenible, limpio, en fin, como en otras constituciones. Esa sería la variación, pero en la interpretación también está la riqueza tal vez de las disposiciones que están dentro de la Constitución de Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho humano al agua, por ejemplo, es uno de los derechos conexos más importantes cuando se habla del otro derecho humano, que sería el derecho humano a un ambiente sano, ¿no? Además de eso, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, en fin. Pero esa es solamente tal vez es una cuestión así, ¿no?, de ver si es un derecho autónomo o no en una constitución. Eso es todo, ¿no? Pero si la interpretación que hacen en Uruguay es amplia del derecho humano, por ejemplo, al agua, es un avance, es una aclaración que la tomo, por supuesto, pero en la cuestión de la investigación se había hablado solamente si había específicamente y como un derecho autónomo dentro de la Constitución. Nada más. Muchas gracias. Vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor, a los expositores de esta segunda jornada. Y vamos a invitarles, por favor, a la segunda mesa de trabajo que se va a aperturar en este momento. En la mesa de trabajo va a estar guiada por la señora Kiakikin Jotomori, responsable país Bolivia de Fundación Avina, que nos acompaña en Testera. Invitarles, por favor, a Natalia Lavé, especialista de OACNUD, que pueda pasar también con nosotros a la parte delantera, como también a Natalia Castanet, de la Defensoría del Pueblo de Uruguay, para dar apertura a esta segunda mesa de trabajo. ¿De aquí? Ya introducí. Yo te presento. No, está bien, sí. No te preocupes. Vamos a esperar a que…
Muchas gracias. Vamos a iniciar el trabajo de la segunda mesa, identificación de los elementos para establecer un mecanismo de cooperación regional en América Latina y el Caribe para el acceso a la justicia ambiental, con las palabras de introducción a cargo de Kiaki Kinjo Tomori, responsable país Bolivia de Fundación Avina. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Por una cuestión de organización, tuve el privilegio también de estar observando la primera mesa y ayer también. Así que realmente es un honor, un privilegio estar aquí presente desde una mirada desde sociedad civil, una mirada desde organizaciones, activismos y también un poco analizando desde las voces de estos grupos que siempre hemos sido parte y nos sentimos copartícipes de la construcción de cultura de paz y el seguimiento a los derechos humanos, ¿sí? Así que me pidieron unas palabras de introducción para este diálogo de saberes y experiencias entre todas y todos los presentes y plantear una reflexión de introducción para esta mesa de mecanismos de cooperación regional para el acceso de justicia ambiental. Puede ser desafiante si nos quedamos estancadas desde las lentes de las asimetrías de poder y complejidad de los sistemas como se han estado mencionando en un principio. Pero desde la construcción de cultura de paz, que es también lo que hacen muchas y muchos de ustedes con una firme convicción, creo que podemos darle la vuelta y plantearlo desde la corresponsabilidad y el impacto colaborativo. Creo que quedaríamos muy frágiles si solamente lo hacemos entre unas pocas y pocos, y sí, si logramos hacer algunos puentes y algunos acuerdos necesarios. Una clave para profundizar más en la justicia ambiental es obviamente lo que hemos estado hablando ahora en la mañana, el cambio climático. Es una realidad cada vez más evidente en la vida de las personas. No tenemos que profundizar mucho porque ustedes mismos, como entidades de derechos humanos, han atendido y hacen seguimiento de los eventos extremos, cada vez más críticos que impactan en la seguridad, en la vida y en los ecosistemas. El cambio climático ha sido acelerado por acciones humanas que no consideraron estos impactos al medio ambiente. La justicia climática, por lo tanto, considera que el cambio climático debe ser abordado como un problema integral, desde lo ambiental, por supuesto, económico, es un problema político, es un problema ético. Nos encontramos entonces en un momento crítico en la lucha contra el aumento de temperatura a nivel global. Al mismo tiempo existen oportunidades para generar cambios que permitan llegar a acuerdos para recuperar equilibrios entre las personas y la naturaleza. Creemos que esto solo es posible mediante un mayor liderazgo y una apropiación también de la sociedad civil, a través de algunos elementos como la innovación, la creación de alianzas sólidas para la acción hacia una justicia climática inclusiva. En este esquema, la alianza multisectorial nos ha enseñado que es posible articular y cambiar las acciones con procesos de impacto local e incidencia global. Existen muchos ejemplos donde esa articulación y esa colaboración, que no es solamente una utopía, sino es una realidad del día a día, desde las bases donde se pueden hacer muchas incidencias. Desde organizaciones de sociedad civil hemos tenido experiencias muy positivas, generando plataformas. Javier expuso hace un momento, nosotros venimos de la conformación de una plataforma Voces para la Acción Climática Justa.
Trabajamos a nivel de países con pueblos indígenas, mujeres, jóvenes que están empezando a articular. Y en este caso, en Bolivia, sí hemos tenido el privilegio, por ejemplo, de generar puentes junto con la Defensoría del Pueblo. Claudia, ahí, que está tras bastidores, moviendo hilos, por ejemplo, para lograr que un río sí tenga un derecho, sea reconocido como sujeto de derecho. En Bolivia, el río Beni. Entonces, estamos hablando de procesos donde definitivamente sí se puede hacer acción política y cambiar estructuralmente el sistema desde la articulación. Y con esto voy un poco punteando los elementos que me gustaría dejar como proposición también para hacer una reflexión conjunta. Nosotras como organización ABINA, BBF Bolivia y varias de nuestras aliadas venimos desarrollando una metodología y un modelo que tiene 5 elementos básicos, que es la colaboración. Se ha hablado mucho de capital social, personas, grupos, instituciones que tienen intereses comunes y cada uno de esos intereses son legítimos, o por lo menos se intenta entender como el otro al frente de la acera, de la vereda. Y capital social sí es clave en la articulación del tema de la justicia ambiental y la justicia climática, porque solos quedamos muy cortitos. Entonces, primer elemento para sí hacer una colaboración efectiva, que es el modelo, es a través del encontrar esos quiénes estratégicos que puedan ser conectores, entender quiénes son los divisores y cuáles son las motivaciones que tienen detrás. Entender cuál es la estructura. Definitivamente hay un nivel de violencia y delictividad muy alta en estos temas y si sabemos entender en esos contextos cuáles son los vectores y las presiones de estos actores, pues vamos a poder encontrar caminos para generar posibles acuerdos negociados en algunos casos y también perseguir la justicia, ¿no?, cuando hay estas violencias. Un segundo elemento es la innovación. El ciclo creativo que genera soluciones y en la era de la digitalización y la oportunidad es la innovación. Tecnologías, la conectividad, internet, todos estos elementos que nos generan mayor aceleración de información crítica, de calidad, de acceso y de oportunidad, es importante. Pero la innovación no solamente de tecnología, sino también una innovación con sentido, una innovación ética que nos traiga sobre la mesa la posibilidad de debatir mecanismos donde esa tecnología esté al servicio de estos propósitos y principios. Un tercer elemento, la visión unificadora. La imagen compartida que es deseable o posible, lo que nos pueda movilizar y que tiene una oportunidad de transformar. Una visión unificadora, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, me parece, es estar abordando un marco general de la justicia ambiental, la justicia climática y cómo podemos encontrar algunas oportunidades, temas claves que sirvan de posicionamiento y muestren la actuación de este conjunto. Sería maravilloso, pero no solas y solos nuevamente, abogando con la articulación con otros actores que también tienen un poder. Incidencia obviamente para producir cambios sistémicos y relevantes, pero también para escuchar, porque nosotros no incidimos solamente para cambiar leyes y establecer instrumentos, también para entender que cada día el desafío está más adelante. Se encuentran nuevos problemas, estructuras y barreras y tenemos que escuchar a través de esa retroalimentación para poder internalizar mejor y siempre proyectar mayor incidencia. Finalmente, agendas de acción compartidas. Es lo que expresan el deseo de grupos diferentes de coincidir, sincronizar y llevar a cabo determinadas acciones asociadas. Nos parece que son 5 elementos sencillos, de principios, pero si logramos trabajar en ese círculo donde encontremos acciones conjuntas, nos pueden llevar a esa colaboración pensando en un cambio de sistema. Un pequeño aporte.
Estas oportunidades de impacto y colaborativo tienen que contemplar definitivamente una relevancia. Tiene que tener una relevancia porque si no es relevante estamos perdiéndonos en las ramas de temas que son urgentes. También tenemos que encontrar las brechas de colaboración. No todas y todos estamos dispuestos a colaborar, ¿sí? Pero no tendríamos que agotarnos en la posibilidad de encontrar caminos o necesidades conjuntas para esa brecha, para acortar las brechas de colaboración. Un punto de inflexión también es un elemento para entender si la escala es estratégica por la coyuntura y finalmente la escalabilidad de nuestras acciones. Creo que con eso, solamente como una reflexión que venimos haciendo desde organizaciones de sociedad civil, en todo este panorama, a pesar de sentir opresiones, frustraciones, que siempre nos quedamos cortas de presupuesto, que tenemos sistemas muchas veces deficientes, lentos, con poca capacidad de diálogo, nos parece que podemos insistir desde todas las voces. Y una reflexión final es que apostemos justamente a eso, a buscar una visión común de futuro, que la colaboración y acción sea un norte y un camino, y finalmente agradecerles por la invitación, porque hacer el cambio es una necesidad urgente. Demandamos todo el tiempo el cambio, pero ser parte de ese cambio es un privilegio. Así que muchísimas gracias también por dar una voz a la sociedad civil en este espacio.